Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy revisaremos varios hilos de 4chan llenos de momentos extraños y perturbadores. Algunas de estas historias parecen demasiado reales para ser ignoradas. Si aún no lo han hecho, dejen su like y suscríbanse. Ahora sí, vamos con la primera. Esto fue en enero de 2022, en un paso fronterizo pequeño en el norte de Montana, uno de esos que casi nadie usa en invierno. Yo llevaba 3 años en ese turno de noche, lo conocía como mi propia cocina. El puesto es una caseta de bloques de hormigón pintados de gris, con 2 ventanas y una barrera roja y blanca que baja sobre un carril y medio. Detrás, un aparcamiento para 2 coches. Delante, la carretera 232 se pierde en el bosque y sube hacia la frontera. Del otro lado, hay un puesto canadiense idéntico al nuestro, a unos 400 metros. En temporada alta, pasan quizá 20 vehículos por noche. En enero, con suerte, 2. Aquella noche había tormenta, no una nevada normal. Una de esas de verdad, con viento cruzado que te tira los cristales contra la puerta y te tapa la barrera en 20 minutos si no sales a limpiarla. La radio meteorológica hablaba de -28 con sensación térmica de -40. Yo tenía el termo con café, el microondas con un burrito congelado y una novela policial abierta boca abajo sobre el escritorio. Alrededor de las 11:30, apagué el calefactor auxiliar porque hacía saltar los plomos. Salí a barrer la entrada por tercera vez. La nieve me llegaba a la mitad de la caña de la bota. El viento aullaba de un modo que no puedo describir bien. Es un ruido que no oyes en la ciudad, como si alguien soplara dentro de una botella enorme. Cuando volví adentro, me quité los guantes y me quedé mirando la pantalla de las cámaras. Hay 4. Una cubre la carretera hacia el norte, hasta donde alcanza el foco. Las otras 3, el patio y los laterales. En la cámara norte vi una mancha, no una silueta, una mancha, como si hubiera un bulto oscuro en medio del blanco, moviéndose despacio. Ajusté el zoom digital. La imagen se pixeló y no me sirvió. Pensé que era un ciervo, aunque los ciervos con esa tormenta no salen. Pensé que era un poste caído. En serio, pasé por 5 explicaciones antes de llegar a la sexta. La sexta fue: son personas. Me puse la chaqueta reglamentaria encima del jersey, agarré la linterna grande y salí. El viento me empujó de lado y tuve que caminar apoyando el hombro contra el aire, como si empujara una puerta atascada. La linterna abría un cono de luz de unos 20 metros y más allá era todo un remolino gris. Los vi cuando estaban a unos 30 metros de la barrera. 8. Los conté en voz alta, sin pensarlo. 1, 2, 3... Como cuenta un pastor a sus ovejas, 2 adultos, 6 niños. El más pequeño iba en brazos de la mujer, envuelto en una manta plateada de coche. Los otros caminaban agarrados de la mano en fila, y el hombre iba delante abriendo paso con las piernas. La nieve les llegaba por encima de la rodilla a los mayores, a los pequeños casi por la cintura. No corrí, no grité. Levanté la linterna para que me vieran y caminé hacia ellos. El hombre me vio primero, se paró. Levantó las 2 manos, con las palmas abiertas, un gesto que entendí sin necesidad de idioma. Luego dijo algo en inglés con acento fuerte: "Please, children, please". Le hice una señal para que siguiera avanzando y le grité que el edificio estaba a 50 metros, que había calor adentro. No sé si me entendió del todo, pero avanzó. La mujer venía detrás y detrás los niños. La niña más grande, de unos 12 o 13, llevaba de la mano a un niño de unos 7. El siguiente iba solo. Luego una nena de unos 9. Después un niño que parecía tener 6. Y por último, en brazos de la mujer, uno pequeñito. Cuando el hombre pasó por delante de mí, lo vi de cerca. La barba, que a lo mejor era de 2 días o de 2 semanas, tenía escarcha blanca pegada. Las pestañas también. Los labios estaban partidos y de un color que no era rojo ni morado, algo intermedio. Me miró un segundo a los ojos y me di cuenta de que no podía cerrar bien la boca. La mandíbula le temblaba tanto que castañeaba. Abrí la puerta del puesto y los hice entrar a todos, a todos. No pregunté nada, no pedí documentos. Eso viene después. El protocolo cuando hay riesgo para la vida es simple. Adentro,
calor, después los papeles. Cualquier agente que te diga otra cosa te miente. La caseta no está pensada para 8 personas. Es un despacho con un baño pequeño y un cuartito de descanso con un sofá y una nevera. Los senté como pude. A los niños en el sofá y en el suelo con mantas. Tengo 2 mantas de emergencia en el armario. Las de aluminio. Las abrí. Puse la tetera. Bajé la calefacción central un punto, porque, con la ropa mojada y el cuerpo helado, subirla de golpe hace daño. No ayuda. Eso lo aprendí en el curso de primeros auxilios de invierno. El hombre se quedó de pie apoyado en la pared. Le hice señas para que se sentara. Negó con la cabeza. Señaló a los niños. "They are okay first", dijo. "First them". Le contesté en inglés lento que iban a estar bien, que ya había llamado. Todavía no había llamado, pero se lo dije para que se sentara. Se sentó en el suelo, contra la pared, y por primera vez desde que entraron pareció respirar. Fui al escritorio y marqué el número de guardia. Le expliqué a la mujer al otro lado, en 2 frases, lo que tenía. 8 personas a pie, 2 adultos, 6 menores, sin documentación, en estado de hipotermia visible, ubicación 232 Norte. Pidió confirmación. Se la di. Dijo que enviaba ambulancias del condado y avisaba al servicio de inmigración. Me dijo tiempo estimado 40 minutos por la tormenta. 40 minutos. Colgué y me giré hacia el cuarto. La mujer estaba desabrochando la manta plateada del bebé. Lo sacó despacio. El niño tenía los ojos abiertos pero no lloraba. Y eso es lo que me metió el miedo en el cuerpo por primera vez. Los bebés de esa edad, cuando pasan frío de verdad, no lloran. Se apagan. Le pedí al hombre que me dijera de dónde venían. Me nombró un país. No lo repito acá porque no me corresponde. Dijo que llevaban caminando desde media tarde. Que un coche los había dejado a unos kilómetros del lado canadiense y siguieron a pie, que se perdieron entre los árboles, que uno de los niños se había caído en un arroyo helado hasta la rodilla. Hacía como 1 hora. Me señaló al de 7 años. Le quité la bota. La media estaba dura. El pie tenía una zona blanca alrededor del dedo gordo y otro dedo más al lado, de un blanco que no era piel viva. Le puse una manta seca. No froté. Frotar es lo peor que puedes hacer. Miré al niño más chico. Los otros ya empezaban a temblar y eso, aunque suene raro, es buena señal. Cuando tiritas, tu cuerpo todavía pelea. El pequeñito no temblaba. Estaba quieto contra el pecho de la mujer. El hombre me miraba desde el suelo y la mujer, sin mirarme, empezó a hablarle al bebé bajito, en su idioma. Le pegaba los labios a la frente y hablaba. No sé qué le decía. Me imagino que no importa qué le decía. Puse agua tibia, no caliente, en una palangana y le mojé al bebé las manos y los pies con un paño. Le abrí la ropa mojada al pecho y le puse mi propia sudadera seca por encima, la que tenía en la taquilla. La mujer no soltó al niño en ningún momento. Yo no se lo pedí. Los 40 minutos duraron 40 minutos exactos. Lo sé porque miré el reloj de pared unas 15 veces. Cuando las luces de la ambulancia entraron por la ventana, azules pintando la pared del fondo, el bebé lloró. Un llanto flaquito, corto, casi ofendido. Fue el sonido más bonito que he oído en ese edificio en 3 años. Los paramédicos entraron con 2 camillas y bolsas térmicas. Trabajaron rápido y sin hablar de más. Un chico joven, el que se ocupó del bebé, me miró un segundo y me dijo: "Buen trabajo con la temperatura del agua". Nada más. Después de eso, vinieron los de inmigración, 2 agentes que conozco de otros turnos. Fueron amables. A los niños se los llevaron primero al hospital del condado. Antes de subir a la ambulancia, la niña de 12 años me miró desde la camilla. No sonrió. No dijo gracias, solo me miró y me hizo un gesto pequeñísimo con la barbilla, como diciendo: "Te vi". Di declaración esa misma noche y otra vez a la mañana siguiente, con más detalle. Describí el estado en que llegaron, la hipotermia, las señales de congelación, cuánto tiempo llevaban expuestos según lo que me dijo el hombre. Me dijeron que mi declaración iba a pesar en el expediente. Firmé. 2 de los niños, al final, perdieron dedos. El de 7, 2 del pie. Una de las niñas, 1 de la mano. Los demás salieron sin secuelas físicas. Del expediente de inmigración no sé el final.
No me toca saberlo, y en mi puesto no me lo cuentan. A veces pienso en llamar, y después pienso que no. No es mi historia. Lo que sé es que esa noche entraron 8 personas al calor, y que ninguno se quedó afuera. Estaba en el último tramo de la tesis cuando empezó todo. Abril de 2023, Chicago, la biblioteca central de la universidad, esa que tiene el edificio nuevo de vidrio pegado a la parte vieja de piedra. Yo trabajaba en la parte vieja, cuarto piso, sala de investigadores, porque ahí dejaban entrar café si nadie te veía. Mi tema era muy específico: circulación del papel moneda en el Medio Oeste entre 1873 y 1893, con foco en los bancos pequeños que quebraron después del pánico. Cosa de nicho. En todo el departamento habría 3 personas que entendían de qué hablaba, y una era mi directora. Para el capítulo 5 necesitaba unas monografías viejas que ya no estaban en circulación abierta, vivían en el depósito, en el subsuelo. Uno llena el formulario, un empleado baja y al día siguiente te llegan al casillero del cuarto piso. Pedí 7 libros el primer día, cosas de los años 60 y 70. Tapa dura, olor a sótano. Los abrí esa misma noche. Estaba sola en la sala. Quedaban 2 horas hasta que cerraran. En el primero había marcas de lápiz. Nada raro. En libros viejos siempre hay marcas de lápiz. La gente subraya cosas, pone signos de interrogación, escribe fechas. No me molesté. A veces las marcas te ayudan a ubicarte, alguien ya hizo parte del trabajo, pero cuando llegué al tercer libro noté algo. Las marcas no eran subrayados sueltos, eran comentarios, bien escritos, con letra pequeña y prolija, y hablaban de mi tema, no de un tema parecido, del mío. En una página sobre bancos rurales de Illinois, alguien había escrito al margen: comparar con la tasa de quiebras en el condado de Fulton. La serie del 78 está incompleta en la Newberry. Yo tenía esa misma nota en mi cuaderno, 2 páginas antes, escrita la semana anterior. Me quedé mirando la frase un rato. Bueno, pensé, es un tema estudiado. No soy la única persona del mundo que lo miró. Cerré el libro y me fui. Al día siguiente volví, con más ganas que susto. Repasé los otros libros. En 4 de los 7 había comentarios del mismo tipo, misma letra, mismo lápiz, mismo tono, todos rozando mi hipótesis. En uno, al lado de un gráfico de circulación, decía: acá el autor mezcla 2 categorías. Ojo, se puede volver contra ti en la defensa. En otro: esto parece útil pero es un callejón sin salida. Perdí 3 semanas. Perdí. En primera persona, bajé a la ventanilla del depósito. Le pregunté al chico de turno cuándo se habían prestado esos libros por última vez. Me dijo que no me lo podía decir así, había reglas de privacidad, pero sí podía decirme la fecha de la última salida. Miró la pantalla: este en 2011, este también, los 7 entre 2010 y 2012. Le pregunté si había sido la misma persona. Se puso incómodo, me miró midiendo y al final me dijo, sin nombre, solo: sí, fue la misma persona, una sola lectora. Volví arriba, trabajé hasta tarde, cerca de las 11, cuando ya casi no quedaba nadie en el piso. Encontré la nota. Estaba entre las páginas 214 y 215 del 5.º libro que había pedido. Un papelito doblado, cuadriculado, del tamaño de una tarjeta. Lo abrí pensando que iba a ser una lista de compras olvidada. Decía, arriba de todo, mi nombre de pila, no completo, pero era el mío, y abajo, con la misma letra prolija de los márgenes: el capítulo 5 te va a detener, no pares. Sin firma, nada más. Me quedé sentada mirando el papel. La sala tenía esas lámparas verdes de bronce en cada escritorio, y solo la mía estaba encendida. El resto del piso, oscuro. El aire acondicionado arrancó en algún lado. Escuché mi propia respiración, medio ridícula. Pensé que alguien del departamento me estaba haciendo una broma, pero mi nombre no era común y yo casi no hablaba con nadie del programa. Hacía 2 años que vivía metida en la tesis. Además, la letra estaba desteñida, el papel amarillento en los bordes, el doblez tenía polvo. No era de esa semana. Guardé la nota en mi cuaderno, junté las cosas y me fui. Esa noche no dormí bien, pero tampoco entré en pánico. Es raro cómo funciona la cabeza. Una parte mía estaba asustada,
La otra estaba fascinada. Alguien había estudiado exactamente lo que yo estaba estudiando, había dejado indicaciones, había dicho mi nombre, quería saber quién era esa persona más de lo que quería dejar de saberlo. Al día siguiente, fui a la oficina de circulación. Hablé con la jefa, una mujer con la que había hablado antes por otro trámite. Le expliqué la situación. Le dije que había encontrado notas en varios libros del depósito que parecían dirigidas a mí, que quería saber quién había sido el último lector. Le mostré el papelito con mi nombre, se puso seria, me pidió que esperara. Volvió al rato con un papel impreso. Me dijo que, dadas las circunstancias, podía darme el nombre de la lectora anterior, porque técnicamente ya no era estudiante de la universidad. Se llamaba Marta, había sido doctoranda del mismo departamento entre 2009 y 2013. Había defendido su tesis en junio de 2013. Fui a la base de tesis, la encontré. El título era casi igual al mío. La misma franja de años, el mismo medio oeste, con una diferencia mínima en el foco. Ella miraba Iowa y Missouri, yo miraba Illinois e Indiana, pero el marco teórico, las fuentes, la estructura, se parecía tanto que me dio un poco de vergüenza, como si me hubieran copiado sin saberlo. Me pasé el sábado leyéndola, 8 horas, con un café al lado que se enfrió 3 veces. Sus conclusiones eran distintas de las mías, en algunos puntos opuestas, pero cuando llegué a su capítulo 5, se me cerró el estómago. Su capítulo 5 trataba el mismo problema que a mí me había tenido bloqueada 2 meses, la incompatibilidad entre las series de datos del tesoro y las series bancarias privadas. Ella lo llamaba el muro. Textual, en la introducción del capítulo, escribía: este capítulo fue, durante casi un año, un muro, y lo había atravesado. De un modo distinto al que yo estaba intentando, pero lo había atravesado. El domingo la busqué. Ahora era profesora en una universidad de Ohio. Tenía correo público en la página del departamento. Le escribí un mensaje corto. Le dije quién era, en qué estaba trabajando y que había encontrado sus libros con anotaciones. No mencioné el papelito con mi nombre. Me contestó el lunes a la mañana. Me dio un número de teléfono. La llamé esa tarde desde la sala de investigadores, con la puerta cerrada. Tenía voz agradable, sin sorpresa. Me dijo que se acordaba perfectamente de esos libros, que había trabajado en esa misma sala, en el mismo piso, que se acordaba del olor del cuarto y de las lámparas verdes. Hablamos un rato de la tesis. Le mencioné el problema del capítulo 5. Se quedó callada un segundo. Después dijo, más despacio: el capítulo 5 también fue mi mayor problema. Casi lo abandono. Le pregunté si ella escribía en los márgenes de los libros del depósito. Me dijo que sí, que tenía esa costumbre, que sabía que estaba mal, pero que en esa época estaba muy sola y hablar con los libros era una forma de no volverse loca. Se rió un poco, incómoda. Le pregunté si alguna vez había dejado notas sueltas dentro de los libros, papelitos doblados. Se quedó callada más rato. Dijo que no se acordaba, que quizás sí, papelitos con recordatorios para ella misma, pero que no se acordaba de haber dejado ninguno a propósito. Le leí la nota, le leí mi nombre. Del otro lado hubo un silencio largo. Le pregunté si estaba bien. Me dijo, muy tranquila, que ella no había escrito eso, que estaba segura, que su letra era parecida. Sí, pero que ella nunca habría escrito el nombre de otra persona en un papel, porque en 2011 no podía saber quién iba a leer esos libros 12 años después. Después agregó una cosa. Dijo que, cuando ella pidió esos mismos libros del depósito, en 2010, también había encontrado anotaciones adentro, y un papelito, con su nombre. No me dijo qué decía. Le pregunté. Me contestó que prefería no hablar de eso por teléfono. Colgamos, terminé mi tesis, atravesé el capítulo 5, de un modo distinto al de ella, y probablemente distinto al de quien fuera que había escrito la primera nota. La defendí en septiembre. Los libros los devolví al depósito, con las anotaciones adentro. El papelito con mi nombre lo guardé en un sobre, en un cajón. La otra cosa que hice, casi sin pensarlo, fue escribir una nota nueva. Corta, la doblé y la metí entre las páginas 214 y 215 del quinto libro antes de devolverlo. No voy a decir lo que escribí, pero puse un nombre arriba, un nombre que no conozco.
El turno de noche en el depósito de cadáveres del condado empezaba a las 11 y terminaba a las 7. En enero, en Cleveland, eso significaba que entrabas con nieve pegada a las botas y salías con más nieve encima. La calefacción del edificio funcionaba a medias. En la sala de recepción hacía un frío raro, no exactamente frío de invierno, sino ese frío húmedo que se te mete debajo de la ropa y ya no se va. Yo llevaba trabajando ahí casi 4 años. Recepción, registro, preparación básica. No hago autopsias, eso lo hacen los patólogos por la mañana. Mi trabajo es más aburrido de lo que la gente piensa. Rellenar formularios, cotejar etiquetas, mover camillas, limpiar. La mayoría de las noches no pasa nada. Llega alguien de un asilo, alguien de un accidente de tráfico, alguien que se murió solo en su apartamento y tardaron 3 días en encontrarlo. Rutina. Esa noche era martes, 11 y algo. Estaba terminando un café de gasolinera cuando sonó el teléfono interno. Traían un cuerpo desde el río, zona de los Muelles Viejos, cerca del puente de la calle 25, ahogado. Según el reporte preliminar, le dije al de la ambulancia que pasaran por la rampa lateral. Los conocía a los dos. Uno de ellos, al que le decíamos Rulo por el pelo, me pasó la tablilla con los papeles, mientras el otro empujaba la camilla. «Frío, hijo de puta, ¿eh?», dijo Rulo, sin mirarme. «Sí. Este lleva un rato en el agua, como 36, 40 horas», dijo el forense en el sitio. Firmé la recepción, revisé la etiqueta del pie. Varón, 40 y tantos, 1,78 m, sin identificación en el lugar del hallazgo. Ahogamiento, decía la casilla. Todo normal. Los papeles venían con la firma del patólogo de guardia, y ahí me detuve un segundo, porque la firma era de Marco. Marco no cometía errores. Con Marco había trabajado desde mi primer año. Es de esa gente que corrige la ortografía de un formulario a las 4 de la mañana. Si él firmó ahogamiento, era ahogamiento. Rulo y su compañero se fueron. Me quedé solo con el cuerpo en la sala de recepción. Lo pasé de la camilla a la mesa. Lo primero que hice fue lo de siempre: cortar la ropa mojada, meterla en bolsa etiquetada, secar la piel para poder hacer el registro fotográfico previo. Nada especial. Rutina. Y entonces me quedé mirando. Tenía marcas en las muñecas. No de esposas, no de cuerda, marcas de dedos. 4 puntos de un lado, 1 del otro, muy claros, con el patrón violáceo de los capilares reventados. En las 2 muñecas, simétricas. Un ahogado no tiene eso. Un ahogado se agita, se rasca, se agarra a lo que sea. Este tenía las uñas limpias, ni una fibra, ni tierra, ni piel debajo, las manos de alguien que no llegó a defenderse. Le miré el cuello, nada de estrangulamiento. La laringe estaba intacta al tacto, pero detrás de las orejas, justo en la base del cráneo, había 2 zonas de presión. Pulgares. Alguien le había sostenido la cabeza desde atrás, empujando hacia abajo con una fuerza controlada. No como quien pelea, como quien sabe exactamente dónde apretar para inmovilizar sin dejar marca en la parte visible. Me acerqué a la lámpara y le abrí un poco los párpados. Las petequias estaban ahí. Sí, muchas, pero no distribuidas como en un ahogamiento accidental. Estaban concentradas, como si la privación de oxígeno hubiera sido intermitente, como si lo hubieran sacado, lo hubieran dejado respirar y lo hubieran vuelto a meter. Varias veces. Sentí cómo se me ponía la boca seca. Miré los papeles otra vez. La firma de Marco. La casilla marcada, ahogamiento, sin más observaciones. Yo no soy patólogo, no tengo autoridad para reclasificar nada. Mi trabajo es recibir, no interpretar. Pero llevaba 4 años viendo cuerpos y sabía perfectamente lo que estaba mirando. A este hombre lo habían sostenido bajo el agua a propósito, con método. Alguien que se había tomado su tiempo, que conocía la anatomía, que sabía dónde poner las manos para que la víctima no marcara al agresor. Miré la puerta, cerrada. La cámara del pasillo funciona, pero la de la sala de recepción se rompió en octubre y todavía no la habían cambiado. Nadie iba a ver lo que yo hiciera en los próximos 10 minutos. Saqué el teléfono personal del bolsillo, no el del trabajo, el mío. Hice fotos, muchas, las muñecas por separado, con la regla de plástico al lado para la escala, la nuca,
las petequias. Con acercamiento, le abrí la boca y fotografié el interior, la lengua, los dientes. Nada roto, ni un labio partido, nada. Guardé las fotos en una carpeta encriptada de una aplicación que había instalado hace años y casi no usaba. Luego las mandé a un correo mío que solo abro desde casa y borré todo del teléfono, incluida la papelera. Después seguí con el protocolo como si nada. Eran casi las 3 de la mañana cuando terminé la preparación. Me temblaban un poco las manos, no mucho, lo suficiente para anotarlo al firmar el formulario. Salí al pasillo, fui al vestuario, cerré la puerta, llamé a Marco, sonó 4 veces. Al quinto tono contestó con la voz espesa, como quien no estaba dormido pero fingía haberlo estado. ¿Qué pasó? Marco, es sobre el que trajeron esta noche, el del río. Silencio, silencio largo. Escuché su respiración. No dijo nada, pero tampoco me preguntó a qué me refería. Las muñecas, dije. El cuello. Marco, esto no es un ahogado. Otra vez el silencio. Escuché al fondo, muy suave, el clic de un encendedor. Nunca lo había visto fumar. Escúchame, dijo por fin, y la voz le salía rara, más baja. Lo sé. ¿Cómo que lo sabes? Lo sé desde que lo vi en la orilla. Me apoyé contra la puerta de una taquilla. Marco, si tú lo sabías, ¿por qué firmaste ahogamiento? Porque el expediente ya está donde tiene que estar, con el fiscal, desde ayer. Yo no entendía, se lo dije. No preguntes más, dijo. Por favor, y esto también te lo pido a ti, aunque sé que te vas a arrepentir de que te lo diga. Mañana se hace la autopsia. La conclusión ya está escrita. Va a decir ahogamiento. Tú cállate y haz tu trabajo. Iba a contestar algo. No sé qué. Nada bueno. No es a ti a quien están observando, dijo, muy rápido, casi encima de mi voz. Es a mí. Y ahora también un poquito a ti, porque llamaste a esta hora. No lo hagas otra vez. No desde ese número. Colgó. Volví a la sala de recepción. El cuerpo seguía ahí, tapado con la sábana, exactamente como lo había dejado. La calefacción hacía un ruido metálico que antes no había notado. Terminé el turno. A las 7 vino el chico del relevo. Le entregué la lista. Comenté lo de siempre, el clima, el café. No mencioné nada. Salí. Arranqué el coche. Dejé que se calentara 10 minutos con las manos apoyadas en el volante. La autopsia se hizo esa misma tarde. Yo no estuve, mi turno ya había terminado. Al día siguiente vi el informe en el sistema, lo firmaba Marco. Causa, ahogamiento por sumersión, accidente, sin observaciones adicionales, identidad, pendiente, familiares no localizados. 2 semanas después, el cuerpo salió del depósito hacia entierro municipal, con un número en vez de un nombre. Nadie preguntó. Nadie vino a reclamar. En el periódico salió una línea, en la parte de abajo de la página local, hablando de un hombre encontrado en el río, probablemente indigente. Punto final. Marco y yo nos cruzamos en el pasillo 3 veces esa semana. La primera me miró un segundo más de la cuenta y siguió andando. La segunda me preguntó por mi turno como si nada. La tercera me dijo, muy bajito, al pasar, sin girarse, gracias. Eso fue en enero de 2022. Las fotos siguen en el correo que solo abro desde casa. Las revisé la semana pasada. La escala de la regla se ve bien. Los pulgares en la nuca se ven bien. Las muñecas se ven bien. Sigo entrando a las 11. Sigo saliendo a las 7. Sigo firmando etiquetas. Marco sigue viniendo por las mañanas. Sigue corrigiendo la ortografía de los formularios. Sigue siendo el mismo hombre meticuloso de siempre. Cada vez que llega el turno de un ahogado del río, respiro un poco distinto hasta que confirmo que las muñecas están limpias. No he vuelto a llamarlo desde ese número. No he vuelto a preguntar quién está observando a quién. Tampoco he borrado las fotos. Si alguna vez suena el teléfono y del otro lado no está Marco, ya sé qué hacer con ellas. Gracias por llegar hasta el final de este recorrido. Ahora quiero saber cuál historia te gustó más. Déjala en los comentarios y no olvides visitar los otros videos que tenemos para ti. Nos vemos pronto.